El silencio se apoderó de Greenville, Carolina del Sur, aquella tarde de domingo cuando la llamada al 911 cortó el aire con la urgencia de alguien que acababa de encontrar a Hayden Panettiere sin respuesta, tendida en el interior de una residencia donde se hospedaba temporalmente, y lo que siguió fue una carrera contra el tiempo que terminó con la confirmación de que la actriz de 36 años había muerto tras un paro cardíaco que los paramédicos no lograron revertir a pesar de todos los esfuerzos de reanimación avanzada. La voz al otro lado de la línea describió una escena de desesperación. Una mujer joven, conocida en todo el mundo por haber encarnado a la animadora indestructible Claire Bennett en Heroes y a la estrella de country Juliette Barnes en Nashville, yacía inmóvil. Eran aproximadamente las 1:51 del 16 de agosto de 2026 cuando el sistema de emergencias recibió el aviso de un paro cardíaco reportado en una dirección del complejo de apartamentos Hudson Mill Lofts, en el 701 de Ashley Bridge Road. Los primeros respondedores y el personal de servicios médicos de emergencia llegaron al lugar, localizaron a la actriz en estado de paro cardíaco e iniciaron de inmediato medidas de soporte vital cardíaco avanzado. Aplicaron compresiones, medicación, desfibrilación, todo el protocolo posible, pero el cuerpo no respondió. A las 2:32, apenas 41 minutos después de aquella llamada, Hayden Panettiere fue declarada fallecida en la escena. No había signos externos de trauma. La oficina del forense del condado de Greenville, encabezada por Mike Ellis, lo confirmó al día siguiente tras completar la autopsia, ninguna lesión que hubiera contribuido a la muerte. La causa y la manera oficiales permanecen pendientes de estudios adicionales, incluido el análisis toxicológico, y la investigación sigue activa. Algunos reportes iniciales mencionados en el audio de la llamada al 911 aludieron a la posibilidad de una sobredosis en medio del contexto de paro cardíaco, pero las autoridades han sido claras en que no hay indicios de juego sucio ni de circunstancias sospechosas, y que cualquier conclusión definitiva deberá esperar a los resultados de laboratorio. Hayden, residente de California, se encontraba de paso en Carolina del Sur, hospedada temporalmente en aquella vivienda, según el comunicado oficial. La noticia se extendió con la velocidad de un incendio. El representante de la familia confirmó la muerte la noche del domingo y el padre de la actriz, Alan Skip Panettiere, emitió un comunicado que resonó en todos los medios. Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Ella era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que aportó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en pantalla. Pedía privacidad para la familia mientras procesaban la pérdida. Su hija Kaya, fruto de su relación con el boxeador ucraniano Vladimir Klitschko, se quedaba huérfana de madre a una edad todavía temprana. Hayden Panettiere había nacido el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York. Desde que era una niña casi recién salida de la cuna ya aparecía en televisión. Antes de cumplir los 5 años tuvo su primer crédito en la telenovela One Life to Life. Creció delante de las cámaras. Fue la pequeña que interpretó a Cheryl Joast en Remember the Titans junto a Denzel Washington, la que brilló en Ala y MCBAL, la que se convirtió en un rostro familiar de la publicidad y de series juveniles. Pero fue Heroes, estrenada en 2006, la que la catapultó a la fama planetaria. Claire Bennett, la animadora que no podía morir, la chica de sangre regenerativa y mirada determinada, se convirtió en un ícono de toda una generación que seguía las tramas de superhéroes cotidianos. Hayden tenía entonces 17 años y de repente el mundo entero sabía su nombre. Luego llegó Nashville. Juliette Barnes, la estrella de country egoísta, vulnerable y talentosa, le permitió mostrar un registro vocal que muchos no esperaban y una capacidad dramática que le valió nominaciones a los Globos de Oro. Cantó, grabó discos, se presentó en escenarios reales. Apareció la franquicia Scream como Kirby Red, la superviviente inteligente y sarcástica que regresó años después en Scream V. Trabajó en películas, dobló personajes, se reinventó una y otra vez. Pero detrás de los focos la vida se complicaba. En mayo de 2026, apenas 3 meses antes de su muerte, publicó su memoria This Is Me, A Reckoning. En sus páginas contaba sin filtros lo que significó crecer bajo el escrutinio público, el trauma del difícil nacimiento de su hija en 2014, la depresión posparto que la sumió en una oscuridad profunda, la adicción al alcohol y a los opioides, la violencia doméstica que sufrió en una relación posterior, la muerte de su hermano James a los 28 años en 2023. Hablaba de la recuperación, de los intentos de volver a empezar, de la esperanza. En entrevistas recientes había dicho que le quedaba mucha vida por delante, que quería estar presente para Kaya, que tenía una lista larga de aspiraciones. Aquella voz esperanzada ahora contrastaba con el silencio definitivo de una tarde de agosto en Carolina del Sur. La llamada al 911 se ha convertido en el punto de partida de todas las reconstrucciones.
Un conocido o amigo encontró a Hayden sin respuesta dentro de la residencia. El pánico se transmite incluso en los fragmentos de audio que han circulado, la mención de paro cardíaco, la urgencia de los operadores, la llegada de las ambulancias. Los paramédicos entraron, vieron el cuerpo inmóvil, iniciaron el protocolo. El tiempo corría. Cada minuto sin circulación cerebral es un minuto que se pierde. A las 2:32 todo había terminado. No hubo traslado al hospital porque no había ya nada que hacer en el lugar. El forense confirmó la ausencia de trauma. Eso descarta, al menos en apariencia, una agresión violenta o un accidente físico evidente. Queda abierta la puerta a causas naturales, a complicaciones médicas no diagnosticadas, a la posibilidad de una recaída en el consumo de sustancias que desencadenara el paro, o a una combinación de factores que solo los análisis de sangre y tejidos podrán aclarar. La toxicología tarda semanas. Mientras tanto, la especulación llena el vacío. Algunos medios recordaron sus batallas públicas con la adicción. Otros subrayaron que llevaba tiempo en un proceso de recuperación y que su última imagen pública era la de una mujer que intentaba reconstruir su vida. Nadie tiene aún la respuesta definitiva. Hayden había viajado desde Los Ángeles el sábado anterior junto a su entonces pareja, Brian Nickerson. Al día siguiente ya no estaba. El contraste es brutal. Una noche de viaje, una mañana aparentemente normal, una tarde de emergencia y muerte. El complejo de apartamentos donde se hospedaba es un lugar residencial, no un escenario de farándula. Ella estaba allí de forma temporal, quizás buscando un respiro, quizás simplemente de paso. La geografía de su final es modesta, lejos de las alfombras rojas y de los platós donde construyó su carrera. La industria reaccionó con conmoción. SAG-AFTRA, el sindicato de actores del que era miembro desde 1994, emitió un comunicado de duelo. Colegas de Héroes recordaron a la joven que llegaba al set con una energía contagiosa. Los que trabajaron con ella en Nashville hablaron de su profesionalismo y de su voz. Fans de todo el mundo llenaron las redes de mensajes, de fragmentos de episodios, de canciones, de recuerdos de cuando descubrieron a Claire Bennett y sintieron que aquella chica de sangre indestructible podía salvarlos también a ellos de alguna manera. Pero la vida real no concede superpoderes. Hayden había sido abierta sobre su fragilidad. En su libro describía las noches de insomnio, las recaídas, la culpa, el miedo a no ser suficiente para su hija. Había buscado ayuda, había entrado en centros de rehabilitación, había hablado en entrevistas sobre la importancia de no callar. Su muerte a los 36 años, tan cerca de haber compartido esa vulnerabilidad con el público, deja un sabor amargo, la sensación de que el relato de superación se interrumpió a mitad de camino. La investigación continúa. La policía de Greenville y la oficina del forense trabajan en coordinación. No hay indicios de criminalidad. El caso se trata, por ahora, como una muerte súbita de causa pendiente. Cada detalle que emerge se convierte en pieza de un rompecabezas que aún no se puede armar por completo. La hora exacta de la llamada. El estado en que la encontraron. La ausencia de heridas. El hecho de que se hospedara temporalmente. El viaje reciente desde California. Todo se examina bajo la lupa. Mientras tanto, la imagen de Hayden Panettiere se multiplica en pantallas. La Claire Bennett que caía de edificios y se levantaba sin un rasguño. La Juliette Barnes que cantaba con el corazón destrozado. La Kirby Reed que sobrevivía a los asesinos de Scream. Y la mujer real que, en una residencia de Carolina del Sur, no pudo levantarse una última vez. La distancia entre el personaje indestructible y la persona vulnerable nunca fue tan evidente. El padre pidió espacio. La hija, que creció entre continentes y focos, ahora enfrenta un mundo sin la madre que intentaba sanar para estar presente. Los amigos cercanos guardan silencio o emiten mensajes breves de dolor. El público, ese público que la acompañó desde que era una niña en las novelas hasta que se convirtió en adulta batallando demonios privados, se queda con la sensación de un final prematuro e injusto. 3 meses antes había firmado ejemplares de su libro en Nueva York. Había sonreído para las cámaras. Había dicho que tenía planes.
Ahora esos planes se han detenido en una llamada de emergencia de un domingo de agosto. La posible causa sigue siendo un misterio oficial, aunque el paro cardíaco es el hecho clínico inmediato y la ausencia de trauma el dato forense más sólido hasta el momento. Los estudios adicionales dirán si hubo sustancias involucradas, si existía una condición cardíaca subyacente, si el cuerpo simplemente colapsó bajo el peso acumulado de años de lucha. Hayden Panettiere dejó un legado de interpretaciones memorables y una honestidad brutal en sus últimas confesiones. Dejó también una pregunta abierta sobre cuánto se puede soportar cuando se crece bajo la mirada de millones y se carga con traumas que no se eligieron. La llamada al 911 marcó el final de esa lucha. Los paramédicos hicieron todo lo humanamente posible. El tiempo no alcanzó. A las 2:32 del 16 de agosto de 2026, la luz que su padre describió como increíble se apagó. Y el mundo, que la había visto caer y levantarse una y otra vez en la ficción, tuvo que aceptar que esta vez no habría regeneración, no habría segundo acto, no habría otra temporada. Solo el silencio después de la llamada, el informe forense pendiente y el vacío que deja una mujer de 36 años que todavía tenía tanto por decir y por vivir. La investigación sigue. Los detalles nuevos, cuando lleguen, tal vez ofrezcan algo de claridad. Por ahora solo queda el eco de aquella voz de emergencia y la certeza de que Hayden Panettiere ya no está. La historia de su muerte se escribe todavía. Cada comunicado oficial añade una línea. Cada recuerdo de quienes la conocieron añade otra. El público la recuerda como la animadora que no podía morir, pero la realidad la recuerda como la mujer que luchó hasta el final y cuya última batalla se libró en una habitación de Carolina del Sur, lejos de los focos, con una llamada al 911 como único testigo del momento en que el corazón dejó de latir. La posible causa permanece en el terreno de lo pendiente, pero el hecho es irreversible. A los 36 años, Hayden Panettiere se fue, y con ella se fue una parte de la memoria colectiva de quienes crecieron viéndola en pantalla. El día siguiente a la tragedia, mientras la autopsia confirmaba la ausencia de trauma, las redes se llenaron de tributos. Fragmentos de héroes, canciones de Nashville, entrevistas antiguas donde hablaba de su hija con una sonrisa cansada pero esperanzada. La gente buscaba sentido. Algunos recordaban sus batallas públicas y se preguntaban si la recuperación había sido más frágil de lo que parecía. Otros preferían centrarse en la luz que proyectó. Nadie tenía respuestas definitivas porque las autoridades tampoco las tenían todavía. En Greenville el complejo de apartamentos se convirtió en un lugar de peregrinación improvisada. Flores, mensajes, velas. La dirección que apareció en el informe policial se volvió pública y la gente se acercó a dejar su dolor. La policía pidió respeto. La familia pidió privacidad. El espectáculo de la muerte de una celebridad siempre atrae miradas, pero esta vez el espectáculo se sentía especialmente cruel porque Hayden había compartido tan recientemente su vulnerabilidad. Había hablado de la depresión posparto como un abismo. Había descrito la adicción como una sombra que no se va del todo. Había narrado la violencia doméstica con la precisión de quien quiere que otras mujeres sepan que no están solas. Había escrito sobre la muerte de su hermano como una herida abierta. Y en medio de todo eso había afirmado que seguía adelante, que quería más vida. Esa afirmación ahora resuena como un eco trágico. Los detalles de la llamada al 911 seguirán siendo analizados. ¿Quién llamó exactamente? ¿Qué palabras usó? ¿Cuánto tiempo pasó entre el descubrimiento y el marcaje del número de emergencias? Cada segundo cuenta en un paro cardíaco. La literatura médica dice que las posibilidades de supervivencia disminuyen drásticamente después de los primeros minutos. Hayden no tuvo esos minutos a su favor. Cuando llegaron los profesionales ya era demasiado tarde para revertir el proceso. La oficina del forense ha sido cautelosa. No ha especulado. Ha dicho lo que sabe. Paro cardíaco, sin trauma, causa pendiente. Esa cautela es profesional, pero deja espacio para que la imaginación del público llene los huecos. Algunos apuntan a la posibilidad de una sobredosis accidental. Otros a una arritmia no diagnosticada. Otros a una combinación de estrés, agotamiento y factores previos.
Ninguna de esas hipótesis está confirmada. Solo el tiempo y los análisis lo dirán. Mientras tanto, el legado de Hayden Panettiere sigue vivo en las pantallas. Los episodios de Héroes se retransmiten. Las canciones de Nashville suenan en listas de reproducción de homenaje. Las películas de Scream se revisan con una nueva capa de melancolía. Y su libro, publicado tan cerca del final, se lee ahora como un testamento involuntario, como las últimas palabras de alguien que quería ser entendida antes de irse. La muerte de una actriz tan joven siempre genera un efecto de espejo. La gente se mira a sí misma y se pregunta por la fragilidad de la existencia, por lo que se esconde detrás de las sonrisas de las celebridades, por cuanto duele crecer bajo los focos. Hayden había sido el ejemplo de esa fragilidad. Había pagado el precio de la fama temprana con batallas privadas que solo en los últimos años se atrevió a contar en voz alta. Su muerte no borra esas batallas, las amplifica. En Carolina del Sur el verano continuaba su curso. El calor, la humedad, la vida cotidiana de una ciudad que de pronto se vio en el centro de la atención mundial por una tragedia que no buscó. El complejo de apartamentos volvió poco a poco a la normalidad, pero la dirección quedará marcada en los archivos policiales y en la memoria colectiva. Allí, un domingo por la tarde, una llamada al 911 intentó salvar una vida que ya no podía ser salvada. Hayden Panettiere tenía 36 años. Le faltaban 5 días para cumplir 37. Había sobrevivido a la infancia en Hollywood, a la depresión, a la adicción, a la violencia, a la pérdida de su hermano. No sobrevivió a aquella tarde de agosto. La posible causa sigue siendo un enigma oficial, pero el hecho es claro. El corazón se detuvo, los paramédicos no pudieron reiniciarlo, y el mundo perdió a una de sus figuras más luminosas y al mismo tiempo más humanas. La narración de su final no cabe en un titular. Necesita espacio para la complejidad, para la carrera, para las luchas, para la llamada desesperada, para la autopsia que no encontró trauma, para el padre que pidió privacidad, para la hija que ahora crece sin ella, para los fans que la lloran como si hubieran perdido a alguien cercano. Porque en cierto modo lo hicieron. Hayden Panettiere formó parte de la infancia y la adolescencia de millones de personas. Su muerte a los 36 años cierra un capítulo que nadie esperaba que se cerrara tan pronto. Y mientras la investigación avanza, mientras esperan los resultados toxicológicos, mientras la familia procesa el duelo en privado, el resto del mundo se queda con la imagen de una mujer que brilló intensamente y se apagó de forma abrupta, con una llamada al 911 como el último intento de retenerla aquí. Ese intento falló. Hayden se fue. Y la historia de cómo se fue, con todos sus detalles nuevos y pendientes, seguirá contándose durante mucho tiempo.